Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir por favor su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Mi nombre es Maribel Paredes, edad 53 años, sexo femenino, nivel educativo superior incompleto. Bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Bueno, en esos años el país estaba en una situación muy difícil, ¿no? La moneda perdió su valor. Económicamente había una hiperinflación terrible. Los precios subían cada día y la gente, nosotros no podíamos ni comprar. Se hacían grandes colas. Y todo esto, claro, vino a raíz del periodo anterior, ¿no? De Alan García. Pero ya se vivía arrastrando esto. Y políticamente también fue un caos, sobre todo después del autogolpe del 92, cuando Fujimori cerró el Congreso. Y en lo social creo que lo más grave fue el terrorismo que hubo, el Sendero Luminoso y el MRTA, en el cual vivimos tiempos, ¿no? De temor, de miedo, y era un caos, ¿no? Ok. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Se aplicó un plan económico bien drástico, era el llamado Fujishock, que fue algo boom, ¿no? Repentino, ¿no? Subieron los precios así de golpe, el dinero, como dije, se devaluó, privatizaron empresas, por ejemplo, acá así del Perú, Pesca Perú. También se decía que se iba a privatizar las escuelas, recuerdo que estábamos preocupados, ahora todo va a ser pagado, ¿no? Y así, al principio fue duro, mucha gente se quedó sin trabajo, sin dinero. En el caso mío se devoló bastante el dinero porque mi hermano tuvo una gran pérdida, recuerdo. Pero en el caso de tu papá, mi suegro, gracias a Dios, lo tenía en dólares, cierto dinero nada más que todavía no lo habían cambiado. Pero igual afectó a la mayoría, ¿no? La situación bancaria, el dinero en efectivo, el alimento. Em, lo malo fue que la pobreza se sintió más fuerte por un tiempo, aunque luego mejoró un poco, ¿no? Pero fueron afectados la mayoría del Perú, en los sitios lejanos, rurales, ¿no? Bien, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Hubo programas como el Foncodes, ¿no? Donde se construía escuelas, se ayudaba a los pueblos más lejanos. El Fonavi también fue aquí incluso en Chimbote, en Nuevo Chimbote. Se dio un apoyo de 12.000, un bono para un núcleo familiar a la cual nosotros accedimos, recuerdo, porque ya habíamos comprado nuestro terreno en Nuevo Chimbote. Y en ese tiempo sucedió esto, ¿no? Y tuvimos esa, en realidad fue una ayuda porque según la cláusula se decía para pagar mensual que era un mínimo, una ayuda básica, un pago básico, y a la final si es que no se lograba pagar, decía la cláusula de que eso iba a ser anulado, ¿no? Esa deuda. Y en realidad fue una ayuda. También el PRONA, donde daban alimento, se ayudaba especialmente a los sitios más lejanos, más rurales, ¿no? Hubo campañas también de vacunación, se hicieron muchas obras públicas, pero también recuerdo que se usaban esos programas para, se decía, para ganar apoyo político, ¿no? O sea, en realidad para que la gente pueda votar por este gobierno, que en realidad fue efectivo, porque el próximo año fue reelegido Fujimori. Ok. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Se logró algo importante porque estábamos con el servicio de inteligencia Fujimori y hubo un gran logro para este país, ¿no? Del Perú. Con el caso de Abimael Guzmán, que fue preso, fue una noticia
¿no? El país sintió una paz interna porque la violencia era grande, era bastante, ¿no? Los policías, el pueblo. Era famoso, me recuerdo, el autobomba. Eran autos donde supuestamente la gente pasábamos, donde más la gente transcurría, no se daban cuenta porque parecía un auto estacionado, pero de pronto sucedió una explosión, eran afectados gente inocente, gente, niños incluso. Fue muy, muy, muy triste, ¿no? En el caso, por ejemplo, el país volvió a recuperar, como ya había dicho, su paz interna, pero también hubo abusos, matanzas, como se había hablado sobre la cantuta, y las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Se logró la seguridad, pero a costo muy alto en realidad, ¿no? Bien. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bueno, eso me parece mal y bueno, está terrible eso, pues, pero en realidad muchas mujeres de repente no sabían, se dice que no sabían, ¿no? Y estaban siendo esterilizadas sin tener conocimiento o hasta obligadas, porque eso fue una de las demandas para Fujimori. Fue una violación total a sus derechos de la libertad de decidir, ¿no? No importa si la intención era para bajar de repente la natalidad, la verdad, porque el pueblo peruano estaba en una población excesa, una pobreza excesa, pero eso no justificaba lo que se hizo. Esto fue una demanda hacia el presidente. Y hasta ahora hay mujeres que siguen reclamando por eso, ¿no? Pero en mi caso, en el 97, cuando fui a pasar consulta, me dijeron, ¿no? ¿Usted ya cuántos hijos tiene? Dos. Me consultaron. No, no accedí. Me dijeron incluso que era gratuito, ¿no? Quizás para bajar la natalidad era algo positivo, digamos, para el gobierno, pero a la vez, pues, sin ser enteradas o algo, especialmente en los casos, en los sitios rurales, yo creo que fue un abuso, ¿no? Bien. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Sí, claro, eso se vio en los medios de comunicación, los Vladimireos, ¿no? Sobornaban a los empresarios, a los políticos, a los medios de comunicación. Recuerdo a Gisela Valcárcel, también los billetes ahí en la mesa, sí, sí recuerdo. Y se manipulaba con esto, se compraba. ¿Para qué? Para que puedan hablar bien del gobierno, todo lo bueno, todo lo que ellos hacían, ¿no? Y prácticamente tapando, ¿no? Con una cortina de humo, lo que ellos también iban haciendo cosas indebidas. Y Vladimir, como ya había dicho, pagaba pues a los canales, al gobierno. La prensa no era libre en esos años, ¿no? Todo era controlado, la verdad. Ok. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Como lo había dicho anteriormente, los Vladivideos, lo que se descubrió, ¿no? Eran videos cortos donde se veía que se sobornaba a los políticos, empresarios, a los medios de comunicación. En ese tiempo a los más, los medios de comunicación que estaban pues más vistos, ¿no? Como Gisela Valcárcel y otros medios de noticias. Ya eso fue el colmo, ¿no? La gente salió a protestar. Fujimori tuvo que huir del país, se fue a Japón, parece, y quiso renunciar por FARC, pero no le aceptaron. Luego fue capturado en Chile, también fue capturado Vladimir Montesinos para hacer sus declaraciones, ¿no? Porque también ellos fueron enjuiciados por violación a los derechos humanos, y en esos momentos fue muy difícil, pero necesario para recuperar la democracia, creo yo. Ok, muchas gracias por participar de esta entrevista.